Cállate, puto Tachi. Ya vas a empezar, Tachi. Calla tus gallos a la verga. Jóvenes, muy buenos días. El día de hoy vamos a ver lo que es el concepto de la ley de Gauss. La sesión anterior solamente vimos algunos conceptos generales y vamos a empezar a entrar a ver la ley de Gauss para campos eléctricos. Ok, empecemos. La ley de Gauss está definida para calcular el flujo eléctrico, conocido como phi de E. Pero antes de eso, imagínense a una regadera. Y en la regadera está saliendo chorros de agua, ¿estamos de acuerdo? Está la regadera y está precisamente cayendo agua. La regadera tiene un área y el agua cae con una velocidad. En física a eso se le conoce como caudal. Y el caudal está calculado como la diferencia del volumen en un determinado tiempo. ¿Qué significa esto? Que es el área por la velocidad en la que está saliendo, en este caso, el agua. Por eso le llamamos caudal. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué pasa si en vez de yo tener agua que fluye, tengo líneas de campo eléctrico? Tengo un área específica, por ejemplo, un área circular, y la están atravesando líneas de campo eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener ahí? Un flujo de un campo eléctrico a través de una superficie. Ok. Pero ¿qué pasa? Yo puedo tener un área como esta, donde es atravesada por líneas de campo eléctrico, y para calcular el flujo de campo eléctrico es área por el campo eléctrico, donde las unidades del flujo es Newton por metro cuadrado entre Coulomb, precisamente. Hasta ahí todo bien. Generalmente el campo eléctrico es perpendicular a la superficie, como lo ven aquí. La superficie está en horizontal y en vertical, y en horizontal están fluyendo las líneas de campo eléctrico. Y al hablar el concepto perpendicularidad, estamos hablando que esta línea con respecto al área que atraviesa forman un ángulo de 90 grados. Ok. Pero ¿qué pasa, jóvenes, cuando ya precisamente el campo eléctrico que está atravesando la superficie no es perpendicular? ¿Qué significa? Que yo tengo algo como esto y las líneas atraviesan de campo eléctrico. Pero si se fijan, por donde están saliendo, ya no es perpendicular. Solamente donde entra aquí es perpendicular. Pero ya aquí cuando sale, mi ángulo ya no es de 90 grados. Es precisamente 180 o
Menos de 180 grados. Ok. Entonces vamos a visualizar lo siguiente. Tengo un triángulo donde está un área 1 y un área 2, que es la figura que estamos viendo anteriormente. En el área 1 incide el campo eléctrico y por el área va saliendo. Ok. Hay un ángulo entre el área 1 y el área que quiero analizar o que quiero saber cómo se va a comportar el campo eléctrico. Entonces vamos a recordar SOHCAHTOA, que es seno del ángulo opuesto sobre hipotenusa, coseno del ángulo adyacente sobre hipotenusa y tangente del ángulo opuesto sobre adyacente. Aquí tengo el ángulo que estoy analizando. Aquí tengo la hipotenusa y aquí tengo el cateto adyacente al ángulo. Por lo tanto, esta se descarta porque no conozco lo opuesto. Aquí también se descarta, solamente me sirve esta identidad. ¿Qué significa? Que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa al área 1 entre el área. Si ustedes ya despejan aquí el área 1, entonces me queda que el área 1 es igual al área por el coseno del ángulo. ¿De qué me sirve esto? Que con esto precisamente yo puedo calcular el campo eléctrico en un área donde el campo eléctrico no es completamente perpendicular, como en este caso, y ya puedo conocer también el flujo eléctrico. Hasta ahí todo bien, todo bonito y todo bello, me imagino. Pero hay un detalle muy importante. El campo eléctrico que estamos manejando es un campo vectorial, ¿estamos de acuerdo? Son líneas de flujo eléctrico que están atravesando un área determinada, pero el campo tiene que ser escalar, porque el caudal, retomando el concepto precisamente de caudal, es un número, es un valor numérico que me dice tanto flujo pasa por esta área determinada, o sea, tanto flujo de agua. Pues aquí es lo mismo. Necesitamos calcular cuál es el flujo eléctrico que atraviesa un área determinada. Por lo tanto, vamos a obtener un escalar. Y recuerden que el campo eléctrico es un campo vectorial. Hasta ahí todo bien. Pero resulta lo siguiente. Usualmente nosotros tenemos un vector unitario normal a la superficie. Unitario, que vale 1, y normal, que su ángulo con la superficie siempre es 90 grados. Entonces, como yo tengo un vector normal, como lo van aquí en morado, con un ángulo de 90 grados, y tengo este del campo eléctrico, precisamente, que tiene otro ángulo diferente a 90 grados, para obtener el escalar de un producto vectorial, o en este caso, perdón, de dos vectores, utilizo el producto punto. ¿Recuerdan qué decía el producto punto? Estaba definido de esta manera. El producto punto de dos vectores, un vector A, producto punto, vector B, está definido como la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo. ¿Qué significa? Que en vez de utilizar el campo vectorial, utilizo la magnitud del campo vectorial, por eso pongo la E, por la magnitud del vector unitario. Su nombre lo dice, la magnitud del vector unitario es 1 por el coseno del ángulo. Por lo tanto, el producto punto del campo eléctrico con su vector normal a la superficie es igual al campo eléctrico por 1 por el coseno del ángulo. Y esto es igual a E, coseno del ángulo. ¿Qué significa? Que precisamente estoy en lo correcto al decir que el flujo eléctrico es igual al área por el coseno del ángulo. En este caso, campo eléctrico por
coseno del ángulo. ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿O todo más claro que el agua de la laguna? Ok. ¿Quién me puede decir cuál es la ley de Gauss de campos eléctricos? ¿Cómo está definida? ¿Alguien, por favor, que me la diga? ¿La ley de Gauss? Sí, del campo eléctrico. Deja checo. Estoy en eso. El flujo de un campo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga contenida dentro de la superficie, dividida por la constante E0, no sé. La superficie cerrada empleada para cualquier flujo de campo eléctrico se denomina superficie gaussiana. Entre. ¿Y aquí qué va? Va como la E, pero no sé qué sea, un 3 volteado. Sí, no, sí, sí. Okay. Y 0. La constante de permeabilidad. Ajá. Ustedes díganme, ¿qué va? Es igual la carga encerrada sobre epsilon. A ver, ya se me olvidó. Carga encerrada sobre la permitividad eléctrica del vacío. Esa madre. El campo eléctrico. Por N. Extensión del área por permitividad eléctrica del vacío. Ok. Entonces, la ley de Gauss está definida de esta manera. Es una integral de superficie cerrada, el campo eléctrico, por un vector normal, por el diferencial del área, y es igual a la carga encerrada entre la constante eléctrica. Significa que ustedes tienen una superficie que quieren calcular el campo eléctrico que hay aquí ¿estamos de acuerdo? ¿Sería el mismo que sale o no? Sí. Entonces, ¿el flujo eléctrico cuánto sería? ¿Cuánto sería el flujo eléctrico, jóvenes? La carga está por fuera, ¿sale? Hay cargas por fuera y cada carga eléctrica genera un campo eléctrico, ¿estamos de acuerdo? Ese campo eléctrico incide sobre esta superficie A. Entonces, si las cargas están por aquí afuera, tanto las que entran son como las que salen, ¿estamos de acuerdo? Entonces,
Phi de E es igual a ¿qué? Si las cargas que existen afuera están generando un campo eléctrico, entonces lo que entra es igual a lo que, jóvenes. ¿Qué pasa con las cargas? A lo que sale. Efectivamente. Entonces el flujo eléctrico es Wow. I de 0. Lo que entra es igual a lo que sale, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entra campo eléctrico y sale campo eléctrico. En teoría, el área está en balance y el campo eléctrico es 0, porque lo que entra es positivo, lo que sale es negativo. Súmale lo positivo a lo negativo la misma cantidad, por lo tanto es 0. Pero, ¿qué pasa si yo tengo una carga aquí? Otra carga aquí, otra carga aquí y otra carga aquí. Entonces, ¿el campo eléctrico qué sentido va a tener? ¿Estamos de acuerdo? ¿El campo eléctrico qué sentido va a tener? ¿Hacia dónde? ¿Se fuera? Entonces, ¿cómo calculo el campo eléctrico? Ley de Gauss. Por eso viene el concepto carga encerrada. Cuando la carga está por fuera del área, mi flujo eléctrico es 0. Pero cuando mi carga está dentro de la superficie gaussiana, utilizo esta fórmula o la ley de Gauss para calcular ahora sí el flujo eléctrico. Por lo tanto, todo está saliendo, nada está entrando. ¿Cómo ven? ¿Sencillo hasta cierto punto? Sí. ¿Por qué una integral cerrada de superficie? Porque a mí me interesa saber lo que existe solamente en esta área. Porque ya estoy delimitando de dónde a dónde está mi área y necesito conocer precisamente el flujo. Porque cada partícula genera un campo eléctrico, ¿estamos de acuerdo? Aquí habrá un campo eléctrico 1, campo eléctrico 2, campo eléctrico 3, campo eléctrico 4. Y si hubiera 1000 partículas, hay que sumar todos los campos eléctricos de esas 1000 partículas. Por esa razón echamos mano de integral. ¿Cómo la ven? ¿Más claro que el agua de la laguna? Sí se entiende. Por lo menos. No les voy a decir que sí. Al menos que entiendan el concepto de ley de Gauss, precisamente, o por qué se utiliza una integral, por qué se utiliza el diferencial del área, o por qué utilizamos el coseno del ángulo. Y es precisamente con eso. Ok. Ahora sí. Muchas veces, como en este caso, recordando, la figura del área es irregular, ¿verdad? No tiene una forma física definida. Por eso el problema habla de superficies gaussianas. ¿Qué significa esto? Que muchas veces yo tengo que utilizar una superficie para poder explicar el flujo eléctrico. ¿Qué significa? Si yo tengo un cilindro, ¿cómo calculo el área de este círculo de que pertenece al cilindro?
¿Cómo calculan esa área? Área de la base por altura. ¿Del círculo? Pi por radio al cuadrado. Efectivamente. Este es el área del círculo. Y si yo tengo un... ¡Qué bárbaro! Un cuadrado, ¿cuál es el área del cuadrado? Lado por lado. Lo pongo en 3 dimensiones para nada más hacer el hincapié de que esa es la superficie que atravesaría la superficie irregular. Y es mucho más fácil calcular el área de un cilindro, de un cuadrado o de un rectángulo que de una superficie irregular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa? Pues ustedes tienen una lámina de esta manera. Lo que tenemos que hacer para poder calcular precisamente el área, vamos a suponer que una superficie gaussiana lo atraviesa. ¿Por qué hago esto? Porque lo que les estoy diciendo, tengo una figura, algo así. Voy a tratar de dibujarla. Y así. ¿Estamos de acuerdo? Vamos para que se vea más en forma. Dibujos en 3D. Algo así tendríamos, atravesando esta figura. Pero yo en este caso, lo único que voy a calcular es el diferencial del área aquí, con esa superficie gaussiana. Calculando esa pequeña área que está aquí, con la integral de superficie cerrado, yo calculo esta área que está en color morado de forma irregular, precisamente. Por eso, cuando hablamos de calcular un flujo eléctrico a través de una superficie regular o irregular, utilizamos una superficie gaussiana. Es imaginaria, tú la colocas ahí y empezamos a hacer los cálculos en base al diferencial del área. Por eso, si ustedes recuerdan, se habló un poco al principio de la unidad 1 de los conceptos de coordenadas cilíndricas, rectangulares. ¿Y cuáles son las otras? La otra, polares. Dependiendo de la figura geométrica con la que yo voy a calcular mi superficie a través de una superficie gaussiana. Si es un cilindro, puedo utilizar coordenadas cilíndricas, coordenadas rectangulares o coordenadas polares, la que se me haga más fácil o la que me haga más fácil la integral, porque en algunos casos una integral en coordenadas rectangulares es muy complicada y puedo utilizar coordenadas cilíndricas y la integral se va a simplificar. ¿Hasta ahorita alguna duda, jóvenes?
No, profe. Que el agua de la laguna. Entonces, para poder calcular el flujo eléctrico, voy a echar mano de superficies gaussianas, que esas superficies son figuras geométricas ya definidas que van a facilitarme el cálculo de cualquier superficie irregular, que no sea una figura geométrica, como una lámina cortada, un transformador que tiene bordes y cosas por el estilo. Voy a echar mano de una superficie gaussiana y haría mis cálculos correspondientes. Usualmente todo eso se utiliza para diseño. Primero, para entender qué está pasando dentro de, por ejemplo, el transformador, cuando entra dentro de él un flujo, está cerca de un campo eléctrico, otro transformador genera un flujo eléctrico que atraviesa ese transformador. Y esto nos ayuda a entender un poco más qué pasa dentro del transformador. O más bien, el transformador que por dentro tiene corriente eléctrica, o sea, tiene cargas, va a generar un campo eléctrico hacia afuera. Y ustedes pueden saber qué tan grande es ese campo eléctrico que se está generando por ese transformador a través del uso de la ley de Gauss del flujo eléctrico, a través de esta fórmula. Precisamente, ustedes podrían calcular el flujo eléctrico que está generando ese transformador. Y recuerden que si ese flujo eléctrico o esas líneas de campo eléctrico que atraviesen cualquier otro metal, me van a generar una corriente eléctrica.